bienvenidos a su casa. Muchos de los videos que vamos a realizar se realizarán en este o en otras áreas. Y bueno, este es un nuevo ciclo bajo este fenómeno que nos acontece en estos momentos. A mí me gusta mucho un poco bromear, un poco jugar con el humor en alguna de las clases para hacerlas un poco más amenas. Sin embargo, a pesar de hacerlo muy amenos, no significa que no tenga su seriedad o su rigurosidad. Valga, soy muy exigente con algunas cosas, por ejemplo la escritura, por favor, escriban bien. Hay veces por las redes sociales uno empieza a leer cosas bien extrañas y me gusta mucho incluso ser un poco estricto con eso, ¿no? Plantean unas preguntas sin los signos de interrogación, entonces para mí no me están preguntando nada, están afirmando, ¿sí? Bueno, y esto lo digo también como una advertencia, porque voy a leer los textos tal y cual están escritos, ¿sí? Y también no contesto mensajes con faltas de ortografía, que también recuerden en la plataforma donde deben darme los mensajes. Y bueno, esto es para ver un poco el bagaje cultural que voy a observar que tienen. Entonces, la primera actividad tendrá que ver con este serie de conocimientos o apreciaciones que tienen. Eh, ya son universitarios. Por lo tanto, se supone que ya deben tener un cierto, un cierto nivel de conocimiento y también una cierta apreciación cultural. A veces uno se topa que no siempre es así, aunque debería. Entonces, en esta primera actividad, si algunos conocimientos no los tienen claro, véanlo como una oportunidad. No voy a evaluarlo como un tipo de examen. En el momento en que ustedes lo realizan, tendrían un 10 porque además es el simple objetivo de retroalimentarse con ustedes mismos. Si observan que de repente hay un conocimiento que no lo tienen, bueno, será algo a observar. ¿Por qué me interesa? Porque me he encontrado de repente que no siempre los estudiantes tienen pues los conocimientos o las apreciaciones que uno espera. Y bueno, también uno no lo culpa porque uno tiene ciertos vicios que muchas veces hay que reconocerlo, algunos maestros pues lo promueven. Por ejemplo, una de las cosas que a mí se me hace muy importante es que cuando leen a un autor hay que leerlo a él. Es decir, si vamos a pensar sobre Piaget, Piaget, todo lo que es su teoría, pues se supone que uno debería haber leído a Piaget. Pero no, muchas veces se empiezan a leer libros, por ejemplo, como este que tengo en la mano, que es sobre psicología, que no es que esté mal, pero realmente parece que más bien es un libro que habla sobre los autores. Entonces, para pensar en Marx, por ejemplo, pues hay que haber leído a Marx. Suena muy obvio, pero es que no, muchas veces se llega a leer sobre Marx, que según dijo, y ese debería ser el camino secundario, ¿no? El primero. Entonces, sí les recomiendo, lean al autor. Y en esto me he pensado, por ejemplo, en varias actividades vamos a leer varios textos, espero que cuando se dé el caso eh, al autor original. En otros momentos, por ejemplo, sí llevaremos a leer o a conducir a ciertas lecturas sobre personas que han leído a un autor, pero personas serias, personas que realmente han estudiado a este autor. Esto es una de las cosas muy fundamentales. Seguramente realizamos algunas prácticas que, bueno, serán en casa, obviamente, pero que las iremos revisando. ¿Sí? A mí me interesa eso. Y otra cosa muy importante, las películas. A mí me gusta mucho el cine, me gusta el cine comercial, el cine de arte, pero realmente si alguien aprecia el cine, jamás ve una película doblada. No, God! No, God, please, no! 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 No vean películas dobladas, porque eso habla más bien de un pasaje cultural que uno no aprecia el cine. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, películas en alguna lengua indígena, tolteca, que sin embargo uno lo observa y aprecia el lenguaje. Entonces hay que apreciar el lenguaje, ¿sí? Es lo más importante.
No solo uno ve una película, una historia, ve el basaje cultural al que pertenece la historia, en francés, en inglés, en japonés. Hay que leer y hay que ver un cine al idioma original. La secundaria, pero nosotros tres nos venimos en el basurero para estudiar francés. Bonjour. Ya, está bien. Ustedes pueden tener su estúpido clubecito, pero les quiero decir que lo que me hicieron a mí es mucho peor de lo que les hice yo. Ross? It's no big deal. We said that the rumor was that you had both male and female reproductive parts. Y voy a buscar películas que no las van a encontrar dobladas. Muchos me decían, es que el doblaje español, pero no, el doblaje en general. El doblaje en general no debería de ser. A excepción de, por ejemplo, los niños, ¿no? Pero bueno, por una condición. Y también otra parte es que el estudio de la psicología del desarrollo, la psicología en general, bueno, es algo muy riguroso. No, muchas veces uno cree que lo va a encontrar en libros de superación personal y todo eso. Entonces, aguas con ese tipo de cosas. También les quisiera hablar un poco de esta cosa que yo le llamo la cultura o el mercado de la felicidad. Ustedes seguramente habrán visto algunos videos donde les dicen que bajar de peso con una serie de productos milagro, ¿no? Y ustedes se darán cuenta que no hay que hacer eso, hay que ir con un profesional, con un nutriólogo, con un psicólogo al momento de ser necesario, pero no con estas cuestiones milagrosas. Entonces también les diría, estas lecturas, por ejemplo, de superación, tampoco es literatura. Creo que nos gusta mucho romantizar las cosas, nos gusta decir, los gays son mejores padres, todas las mujeres son buenas, todos los libros son buenos, y no es cierto. Ni todos los gays son buenos padres, también hay gays que también hay malas personas, tampoco toda mujer es buena, también hay mujeres un poco conflictivas, igual hombres, ni todo hombre es infiel, ni todo hombre es fiel, ni todo libro es bueno. Nos gusta romantizar, pero es cierto que las artes, no cualquiera que pinta algo ya es una obra artística, lo cual también nos entraremos en debate, qué es arte y qué no es, pero sí hay cosas que podemos decir, esto definitivamente no es arte. Entonces, la literatura, leer sí es importante porque te puede ampliar el conocimiento, te puede ampliar el bagaje cultural, perdón, pero lo cierto es que no toda lectura hace eso, ¿sí? Entonces, a veces es mejor no leer que si vas a leer este tipo de libros. Tampoco significa que todo libro que me entretiene es malo, ¿sí? Pero yo sí tengo mucho cuidado con estos que te venden que el cambio se da de manera milagrosa. No por una serie de tips te van a cambiar la vida o vas a resolver el duelo que tuviste ante un ser querido. No, eso no lo encuentren en libros. Esto es importante porque es un proceso y en ese caso mejor vayan con un profesional, vayan con un psicólogo, un psicoanalista, un psiquiatra, así como también las finanzas no se dan por motivación, no porque veas la película de Rocky ya te vas a volver boxeador, sino tendrías que ir con un entrenador que sabrá guiarte, ¿sí? Entonces, esto era muy importante para mí poder plantearlo, porque esto refleja mucho que así van a ser mis clases. Quiero que sea riguroso, autor, a la letra, vean las fuentes, no nada más busquen ahí el rincón del vago, sino realmente revisar las fuentes, los más fiables, ver las películas subtituladas, porque además me daré cuenta, porque luego hasta cambian toda la versión de la película. Una de las razones por las que mucha gente prefiere lo que son las películas dobladas y estos libros de, por ejemplo, de superación, es porque no requieren tanto esfuerzo, sencillamente, ¿no? Y uno tiene que ser más receptivo, porque de alguna manera ver películas subtituladas implica un esfuerzo que tienes que hacer para apreciar la película. En cambio, una doblada, pues solo tienes que estar escuchando. Y es una cultura un poco de flojera. Y también, por ejemplo, muchos de estos libros, pues, aunque digan que te hacen pensar, realmente no, solo te dan una serie de sugerencias para poder llegar a un punto, pero en realidad lo que es un proceso, por ejemplo, terapéutico, sí implica un esfuerzo, e incluso implica una responsabilidad. ¿Por qué el brujo de Catemaco tiene más gente?
porque sencillamente lo que te dice es que el problema son otros, ¿no? Alguien te está haciendo un mal, alguien te está haciendo un daño, un trabajo, algo de la naturaleza. En cambio, ir en un proceso terapéutico implica que tú eres responsable. Incluso hemos jugado un poco el papel de la victimización y sí es un poco duro escucharlo. Es más fácil decir que no es nuestra culpa, que ha sido por cosas del destino. Por ejemplo, cuando te involucras en una relación de pareja conflictiva, es más fácil decir es que mi esposo me pegaba, me maltrataba. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas a un proceso en el cual tú ves que eres responsable, por algo te estás quedando ahí? O sea, no es tan culpa del otro, ¿no? Sino que tú juegas un papel. Y estas formas siempre son pasivas. Realmente ver una película, apreciar una película, así como apreciar una canción o realmente generar un cambio, implica algo que tú tienes que esforzarte. Y bueno, esa es mi forma de trabajar. Quise centrarlo un poco para que más o menos quede claro cuál es mi objetivo, desde dónde parto y hacia dónde quiero dirigirme. Esta apreciación cultural, esta apreciación de conocimientos. Bueno, solo falta indicar cómo va a ser la evaluación. Ustedes conocen la evaluación continua y el valor del examen, pues ya están descritos por la institución. Lo que sí me gustaría es que en la evaluación continua, lo único que se hace es sumar los puntos y hacer una regla de 3 bajo la escala de 10 de calificación. Hay unas actividades que valen, por ejemplo, 10 puntos, casi con que el hecho de que la hagan ya son los 10 puntos, porque en realidad es una ejercitación y que ustedes puedan retroalimentarse. En cambio hay otros que sí tendrán una evaluación porque ya será el resultado del desempeño que hayan tenido, ¿no? Ya no es un ejercicio para empezar a aprender. Y sin embargo, también hay actividades que a lo mejor en la misma plataforma les va a indicar si va a valer 10, 15 o 20 puntos. Y bueno, eso depende de la complejidad. Hay actividades que a lo mejor nada más es un ejercicio muy básico y vale 10 puntos, que a lo mejor van a hacer un análisis de la película, que no es lo mismo algo que hagan de una cuartilla, algo que ya tengan que ver 2 horas de una película, obviamente no puede tener el mismo valor. Lo que uno hace es que sencillamente al final de cada periodo parcial, uno suma el total y hace la regla de 3. Y bueno, eso es todo y bienvenidos a las clases de psicología, ¿sí? Y espero que este semestre sea muy ameno para los dos.